Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, me alegro, yo también, de haber sido invitado, convidado a participar de este encuentro, que tiene una serie de características que lo hacen importante y especial. En primer lugar, el hecho de enfocarse en la primera infancia, que es un segmento relegado, como ya dijeron varios de los que hablaron antes, de nuestra sociedad. Hay muchos, ni unos menos, ni unas menos, que ameritan ser enfocados en la infancia como población en riesgo, como población vulnerable. Se habla mucho de las nuevas infancias en esta época, lo cual es una especie de redundancia, en el sentido de que la infancia siempre fue y será nueva, y no es nueva porque use tecnología, sino que es nueva precisamente porque es infancia, y porque es nueva tenemos que cuidarla, porque representa lo nuevo. Y en ese punto, bueno, agradecer a Amelia, a Georgina, a Paulina de la Defensoría, a toda la gente de la Defensoría, a Raquel y a Mariana de la pata universitaria de este proyecto, a Carlos, que habló antes, con esta iniciativa que mundializa este espacio de la ciudad de Córdoba, en relación a la cuestión de la infancia, y a los colegas y amigos cordobeses que me encontré acá, y a Elena, etc. A mí me gustaría dar cuenta de la temática acerca de la cual me han pedido que dedique un ratito a conversar entre nosotros esta mañana: lo nuevo y lo tradicional en la educación, más allá de lo nuevo y lo tradicional, era el título propuesto. Dando de repente un paso atrás, ¿no? No me voy a enfocar en cuestiones de la didáctica del nivel, de la vida cotidiana de la sala, aunque me muera de ganas, pero voy a contenerme y voy a dar un paso atrás, un poco por esto que decía Elena, de que para observar hay que tomar un poco de distancia, para mirar todo el acto de educar, la experiencia de la vida escolar, que está atravesada por la matriz de la escuela, por lo que significa pensar educativamente, y que es algo que todos nosotros, seamos o no docentes recibidos de un profesorado, llevamos en la sangre, porque sí fuimos alumnos, sí hicimos la primaria, sí hicimos toda la secundaria y muchos el jardín, y llevamos el ADN de la escuela. Y es ese ADN el que me gustaría interrogar un poco, porque es el lugar desde el cual pensamos. Entonces me interesa pensar desde nuestra propia experiencia en las aulas, sea desde el lugar que sea. El sentido común es el lugar más vulgar desde el cual siempre se piensan las cuestiones educativas. Fíjense ustedes que existen personas dedicadas a la divulgación científica en muchos campos. Por ejemplo, ahí lo tienen a Paenza hablando de matemáticas para que todo el mundo entienda, porque cuando no nos hablan para que todo el mundo entienda, no entendemos. Ahí lo tienen a Darío Zeta hablando de filosofía para que todos entiendan, porque si no nos habla en sencillo no entendemos. Pero no hay nadie prácticamente que le esté hablando a la gente de la educación como para que todos lo entiendan, porque se entiende que todos lo entienden. Porque se da por hecho de que como todos fueron a la escuela, todos tienen alguna teoría sobre si la escuela anda bien o mal, o por qué anda bien o mal. Y esta idea de que lo educativo es muy accesible para todos está bueno porque democratiza la discusión sobre la educación, pero también deja como en un lugar oculto, invisibilizado y un poco banalizado la discusión más profesional, más académica, más específica, más rigurosa, más en serio sobre lo que pasa en la escuela. Y creo que el gran ícono del sentido común para hablar de la educación, antes de dar un paso más y pensarla mejor, es esto de lo nuevo y lo tradicional, ¿no? Cualquier persona en la fila de la verdulería o esperando el colectivo coincidirá con el que está delante o atrás en la fila en que la educación ya no es lo que era, en que hoy día los chicos vienen cada día más inteligentes pero también más bravos, o que antes se enseñaba más, o que se han perdido los valores. Es decir, toda una serie de lugares comunes, del sentido común, que hablan de la escuela en términos de tradiciones y novedades, de cambios. Y a mí me gustaría poner un poco entre signos de interrogación estas palabras, porque creo, coincido con quienes piensan que hay una batalla por las palabras y cómo llamamos a las cosas, y que detrás de esa batalla por las palabras, hay una batalla por las cosas y por los hechos. Es decir, no da lo mismo nombrar los problemas de la educación de una manera o de otra.
Y como este es un espacio, insisto, horizontal, democratizador para pensar la cuestión de la educación, me gustaría abrir un debate agradeciendo no estar como suele suceder cuando se dan reuniones importantes para hablar de la primera infancia. También muchas veces se invita a personas notables a que las discutan a puerta cerrada en hoteles 5 estrellas y qué bueno que vayamos a contracorriente de esa tendencia. Entonces, antes de comenzar y de entrar en tema, digo que esa dirección que está ahí, que dice bit.ly/infancias y la fecha de hoy, es una dirección en la cual uno se puede descargar esta presentación que voy a utilizar, porque algunas imágenes o algunos textos a lo mejor a él le interesa después mirarlos por más tiempo, y ahí está disponible. ¿Alguien lo descargó ya? ¿Nadie entre tanta gente? ¿Por qué no se ve? No se ve de acá, te voy a bajar. Ah, ¿porque está la mesa? Decile de vuelta. Bueno, ¿y alguien de ese lado de la sala lo descargó? Sí, ¿funciona? Funciona. Bueno, la compañera confirma que el link funciona. Bueno, dicho esto... No, está bien, porque tengo apoyado todo acá. Sí, verdad. Bueno, igual es secundaria la pantalla, insisto, y se la puede descargar. La verdad es que hasta se podría obviar, pero bueno, ya que está. Todo aquel que haya pasado por el profesorado, seguramente en la primera clase de didáctico de pedagogía, el profesor partió el pizarrón por la mitad y explicó que hay una serie de valores contrapuestos, que algunos pertenecen a la llamada escuela o pedagogía tradicional y que otros pertenecen a la llamada pedagogía o escuela nueva. Y mediante este esquema suele presentarse este contraste entre dos maneras diferentes de mirar y de pensar la educación. Si recorremos algunos de los principios que se plantean usualmente en el cuadro, vemos que algunos tienen que ver con aquello que se enseña. Por ejemplo, no es lo mismo partir de un programa rígido, enciclopédico, al que uno va haciéndole caso, entonces tiene que enseñar lo que dice ahí y no otras cosas que tengan que ver con lo que los alumnos preguntan, proponen, les sucede con sus experiencias. Otras tienen que ver con la organización del tiempo o del espacio. Por ejemplo, la idea de ponerse en fila se la considera tradicional, la idea de ponerse en ronda se la considera nueva. Algunas otras tienen que ver con valores y con ponderar que las cosas lleguen a destino y poner el acento en los resultados, lo cual es una mirada más bien tradicional, o pensar en el durante, en la caja negra, en el proceso, en lo que le pasa a la gente mientras transcurre la experiencia de enseñar y aprender, y no tanto en el punto de llegada. Ahora bien, lo que a mí me gustaría hacer en este ratito es hacerle algunas preguntas a este típico cuadro que se suele hacer, insisto, en la primera clase del profesorado, ¿no? Hacerle algunas preguntas porque desconfío de este cuadro, por decirlo en lunfardo, porque sospecho que este cuadro simplifica algunas discusiones que no son tan simples, que pone blanco sobre negro cosas que no son blanco sobre negro. Y la primera prueba que me gustaría aportar acerca de que este cuadro no debe ser del todo verdad es que si nos interrogamos dónde estamos nosotros, ¿cuál podría ser la respuesta más razonable? ¿Estamos del lado de lo tradicional o estamos del lado de lo nuevo? Pasando de un lado para otro, ¿verdad? Es decir, estamos en la línea, ahí en el medio. Estamos dando el paso en el cual nos dimos cuenta que algunos de estos valores educativos tradicionales no nos representan y estamos haciendo todo lo posible por situarnos en el espíritu innovador de estos enfoques pedagógicos. Sin embargo, fíjense ustedes quiénes fueron los que dibujaron ese cuadro de la manera en la que hoy lo conocemos, e incluso la expresión más desarrollada, más nítida, más terminada de ese cuadro fue planteada más o menos hace 100 años. ¿Sí? Algunos de estos personajes les van a resultar conocidos. María Montessori, por ejemplo, que es la segunda de la fila de arriba, pedagoga italiana que trabajó mucho con la primera infancia y se la considera una de las precursoras del nivel inicial.
falleció en el año 50, digamos, y planteó sus ideas en las primeras décadas del siglo XX, y ella hablaba de la centralidad del niño, de que abandone ese lugar pasivo. Hay una frase conocida de ella que dice: todo lo que se le explica a un niño se le impide que lo descubra por sí mismo. Digo, fíjense si estaremos ahora cruzando la línea, porque hace 100 años ya muchas personas tenían la sensación de estar cruzando la línea. Las letras son chiquitas, pero créanme que todos estos personajes nacieron en el siglo XIX y murieron en las primeras décadas del siglo XX. Ahí lo tenemos, por ejemplo, a Janusz Korczak, el primero de la fila de abajo. Janusz Korczak trabajaba en los años 40 en un orfanato en Polonia, en pleno gueto de Varsovia, época de la Segunda Guerra Mundial. Sus alumnos estaban más que nerviosos, más que angustiados, más que enojados con la vida que les tocó vivir en ese momento. Y para él era muy difícil manejar a esos grupos, acompañarlos en la vida cotidiana. Y él ideó un método para trabajar la disciplina en las aulas, al que se lo conoce como la caja de las peleas. Ahí Philippe Mérieux hace un comentario muy lindo en su libro Recuperar la pedagogía, y a Gaby Brenner siempre le gusta recuperar este episodio. Él le decía: ¿quieres pegarle a tu compañero? Pégale, ningún problema, pero no le pegues ahora. Primero tienes que escribir en un papel una carta que la pondrás en la cajita de las peleas. Yo leeré la carta, conversaremos sobre tus motivos para querer pegarle, y si todavía después de esa conversación persisten tus deseos, le podrás pegar. Por supuesto que la mediación de la escritura, el interponerle a ese impulso agresivo un momento de reflexión, detenía todo impulso violento, y a él demostraba lo que le interesaba demostrar, que era esta premisa pacifista que lo guiaba. Pero quiero decir, esto estaba siendo pensado a principios del siglo XX, ¿sí? Y ya han pasado 100 años de que Janusz Korczak, de que Montessori, de que Adolfo Ferrier, de que Dewey, de que Freinet, de que Tolstoy, de que Makarenko, me olvidé de poner a Makarenko, plantearan este cuadrito. Entonces, como primera prueba, no hay nada de nuevo en el cuadrito de lo nuevo y lo tradicional. Y hay que decir que después de esta ola de escolanovistas, o durante, pero en otra dimensión, otras dos grandes corrientes, además de la escuela nueva, que tiene un sesgo bien didáctico, ¿no? Bien de pensar cómo hacemos para organizar la vida en las aulas, que fueron el constructivismo de Piaget y Vygotsky, y que fueron las pedagogías críticas. Ahí anda Freire y sus discípulos Maclaren y Giroux, y ahí están también los representantes de la nueva sociología de la educación, de la filosofía postestructuralista. Es decir, hay toda una corriente de repensar el sistema educativo en su filosofía y en sus fundamentos, que es más vieja que la escarapela. Entonces, esta idea de que estamos cruzando la línea es una idea que no se sostiene, sino que estas ideas pertenecen a corrientes que en el tiempo llevan mucho tiempo siendo pensadas. Solamente 3 frases que sirven para ilustrar a grandes pinceladas, digamos, algunas ideas del movimiento de la escuela nueva. Este es un poema que escribió Adolfo Ferrier en 1921, y además de lo que están viendo en pantalla, él decía: a la escuela la creó el diablo. Al niño le gusta correr, saltar, se lo obligó a quedarse sentado. Al niño le gusta imaginar, soñar, se lo obligó solo a pensar racionalmente. Es decir, hay una visión muy clara de mirar a la escuela con ojos críticos para querer mejorarla, que en el caso de este ácido poema de Ferrier, que era representativo de su época y que fue presentado en el Congreso de Calais de 1921, bueno, ha cumplido un siglo de vida, ¿no? Korczak era un gran defensor del humor, por eso en esta frase él rescata la posibilidad de el humor en la clase, el reírse junto con los chicos, y él desafiaba esta idea de la seriedad de la clase, de la seriedad en la enseñanza. Tiene también una idea muy bonita, que es la que dice: ¿por qué nos cansamos cuando estamos con los chicos? Porque, digámoslo, estar con los chicos es maravilloso, pero después de algunas horas de estar en el jardín, en el aula, uno siente en el cuerpo el peso, y es un desafío llegar vivo a las 4 o a las 5 de la tarde, ¿no? Y él decía: nos cansa estar con los chicos, y habitualmente decimos que esto nos cansa porque tenemos que ponernos a la altura de los chicos, bajar a su nivel. Él decía: nos cansa porque tenemos que subir a su nivel. Los niños son todo el tiempo honestos, son todo el tiempo auténticos, todo el tiempo dedican mucha energía
a querer hacer lo que quieren hacer y a encontrar las respuestas a sus preguntas. Todo el tiempo preguntan incisivamente por qué, y entonces lo que nos cansa es seguirles el ritmo, es subir hasta el nivel de ellos y no bajar hasta el nivel de ellos. Y la tercera, dije lo del humor, me había adelantado y estaba en otra frase. Bien, ahora quisiera plantear algunas, digamos, 3 objeciones a la cuestión de lo nuevo y lo tradicional, o mejor dicho, 3 replanteos al cuadrito. Si el cuadrito dice de un lado nuevo y del otro lado tradicional, comencé diciendo, nos está invitando a pensar que lo único que tenemos que hacer es ponernos del lado correcto del cuadro. Pero parece que no es tan sencillo, porque se viene pensando hace por lo menos 100 años y todavía seguimos pensando que estamos cruzando la línea. Entonces, evidentemente no es tan sencillo. Y me gustaría plantear otros cuadritos que me parece que están tapados por el cuadrito de lo nuevo y lo tradicional. Uno de estos cuadritos es el que distingue entre lo que pensamos cuando nos hacemos la pregunta sobre lo práctico, sobre lo útil, sobre la manera de resolver problemas en la organización del grupo, del tiempo, del espacio, de los materiales, y el pensamiento que surge cuando nos hacemos preguntas más reflexivas, más críticas, de orden más filosófico. Me refiero a la diferencia entre pensar metodológicamente la vida en el aula, como si yo fuera un ingeniero que tiene que diseñar, o un arquitecto que tiene que diseñar actividades, tiempos, espacios y materiales, o pensar la vida en el aula como si yo fuera un filósofo que tiene que pensar por qué está haciendo lo que está haciendo, planteando siempre una revisión crítica de ese quehacer, digamos. Son ideas que nos facilitan las cosas cuando pensamos en términos metodológicos, prácticos, o son ideas que al contrario nos invitan a sospechar y que nos muestran el revés de las cosas y nos invitan a pensar que las cosas no son fáciles, sino que son difíciles. Cuando pensamos metodológicamente, estamos pensando en construir, en armar el rompecabezas. Cuando pensamos ética críticamente, estamos pensando en deconstruir, por utilizar una palabra que está de moda ahora, ¿no? El pensamiento metodológico lo que busca es superar la ineficacia, la desorganización, la intuición, el trabajo sin fundamentos. El pensamiento ético-crítico lo que busca es evitar que hagamos daño en vez de hacer el bien cuando educamos, digamos. Que sin darnos cuenta, por no pensarlo, en vez de nuestro currículum pensado aparezca el currículum oculto, en vez de prácticas de ordenamiento sano y razonable aparezcan prácticas autoritarias que se nos escapan de entre las manos, etc. Ahora bien, cuando nosotros planificamos la vida en el aula, la vida en la sala, la pensamos desde el pensamiento metodológico. Cuando cuestionamos la planificación y nos planteamos el porqué de esta manera de hacer las cosas y por qué no de otra manera, se activa el pensamiento ético crítico. Algunas de las ideas planteadas en el cuadrito de lo nuevo y lo tradicional hacen referencia a estas cuestiones. Entonces se cuestiona al docente demasiado centrado en su enseñanza y se hace un elogio de la creatividad, de la flexibilidad, del trabajo abierto sobre el emergente. Pero creo que esta distinción es una distinción importante, que no todo lo que se piensa desde la racionalidad metodológica es malo ni tradicional, y que no todo lo que se piensa desde lo ético crítico necesariamente viene a superar nada, sino que es un tono de pensamiento y un tono de conversación. Esto en primer lugar. Hay una cantidad de palabras que nosotros utilizamos todos los días para hablar de lo que pasa en las salas, en la escuela, en los pasillos, en la sala de maestros, cuando hablamos con la directora. Y fíjense ustedes que todas esas palabras que forman parte de un lenguaje posible para hablar de la educación, uno las puede organizar en estos 2 grandes grupos, por ejemplo, que dan cuenta de la pertenencia a estos 2 grandes grupos de palabras. ¿No es cierto? Entonces, cuando decimos que vamos a planificar una secuencia, que vamos a formular objetivos, que vamos a pensar cuáles son los contenidos de la enseñanza, piensa el arquitecto. Y cuando pensamos que tenemos que empoderar a los chicos, que tenemos que desplegar la creatividad, que tenemos que promover un pensamiento crítico, habla el filósofo. Y creo que un docente no debería renunciar ni a ser arquitecto de sus prácticas de enseñanza, ni a ser el filósofo que las piensa y trata de desarmarlas ladrillo por ladrillo, ¿no es cierto?
La segunda premisa interrogativa, digamos, la segunda pregunta que le quiero hacer al cuadrito, o el segundo cuadrito que quiero poner encima, como para ver si no está siendo tapado por el anterior, es el que pone sobre la mesa un hecho más o menos incontestable, y que es que la enseñanza es por lo menos dos cosas al mismo tiempo. Es una relación entre alguien que enseña y alguien que aprende, o entre alguien que intenta enseñar y alguien que se espera que aprenda, pero al mismo tiempo que es una relación, es un sistema. Y es un sistema de proporciones industriales, porque al mismo tiempo que nosotros entramos al jardín, ¿cuántos otros docentes están entrando a cuántos otros jardines para hacer algo parecido a lo que vamos a hacer nosotros? Muchos, ¿no es cierto? En Argentina hay cerca de 1,5 millones de docentes, así que hagamos la cuenta de cuántos alumnos. En el mundo hay sistemas educativos que están todos pensados dentro de formatos parecidos, y hay una cantidad de cosas que se condicionan en la relación cuando lo que sucede en las instituciones proviene de una organización de sistema. Algunos ejemplos: las calificaciones, la evaluación, las notas. Este es un boletín de calificaciones mío, ahí dice Brailovsky Daniel, 5º grado. Como pueden ver, yo fui un pésimo alumno en 5º grado, porque hasta donde puede verse, es todo regular en el primer trimestre, excepto un insuficiente, regular, bien, regular, regular, bien. Recién aparece algún que otro muy bien hacia el final, en educación plástica y en, bueno, la que a nadie le importa. Y además, hay un cuadrito que dice: se destaca en, tiene dificultades en. Se destaca en, quedó en blanco, tiene dificultades en, dice: si no supera las dificultades en lengua y música, llevará insuficiente en el próximo trimestre. Después me hice profe de música y me dediqué a escribir, pero en 5º grado me iba mal en esas dos áreas. Y después, bueno, hay más dificultades, ¿no? ¿Qué quiero demostrar compartiendo este risible o vergonzoso boletín? La calificación, podría uno decir, a primera vista, es algo tradicional, ¿sí? Uno diría una forma de evaluación superadora de esta mirada clasificatoria de los sujetos, que separa en mejores y peores, que estigmatiza el fracaso de uno y el éxito de otros. Es la evaluación que se hace más habitualmente en los jardines, en el nivel inicial, y que es una evaluación cualitativa, centrada en la mirada del docente, que no pone una nota, sino que hace un análisis, le pone una palabra, etc. No obstante, esta crítica a las calificaciones, también uno podría desarmarla planteando que la calificación no tiene por qué ser, no debería ser, un mensaje del docente al alumno, porque no forma parte de las relaciones, la calificación. Cuando yo me encuentro con mis estudiantes del profesorado y conversamos sobre didáctica o sobre pedagogía, de mí no surge ni el deseo ni la necesidad de tomarles un examen y ponerles una nota, y de ellos no surge ni el deseo ni la necesidad de dar un examen y ser calificados. Nuestra conversación podría suceder igual, sin examen, y la única razón por la que nos tomamos examen y nos calificamos es que a mí me lo pide la autoridad del profesorado, igual que a todos los docentes que trabajan en escuelas de todo el sistema formal. Incluso en el jardín existen prácticas de evaluación que también son solicitadas, se escriben informes, etc. Ahora, lo que yo haga en la relación con lo que el sistema pone en mis manos, cambia totalmente el sentido de eso. Por ejemplo, yo trabajo en un curso de posgrado en Flaxo, que se llama Pedagogía de las Diferencias, en el que los alumnos nunca reciben una calificación. La calificación existe porque el ministerio la exige, pero los alumnos solo tienen que solicitarla, y en general no la solicitan, pero no se las informamos. Aprobaron y chao. Y si no aprobamos, tienen numerosas oportunidades para seguir intentándolo. En la escuela los niños no tendrían por qué enterarse de las notas, y mucho menos las notas tendrían que ser algo que los docentes utilizaran para decirle a los alumnos: ja, 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 González, ya me voy a reír yo en marzo, y cosas por el estilo que sabemos que dicen algunos profesores de secundaria especialmente. La lista de asistencia, la obligación de cumplir un horario, otro ejemplo muy concreto es el diseño curricular. Son todas cosas que nos pide
el sistema, no nos piden las relaciones. Las señoras que se juntan a aprender a tejer crochet en la mercería del barrio no tienen diseño curricular, no se toman examen, pero enseñan y aprenden. Y la existencia de estos elementos no surge de las relaciones, surge del sistema. Ahora, cuando el cuadrito de lo nuevo y lo tradicional dice que la evaluación en el paradigma tradicional usa notas y en el paradigma nuevo es reflexiva, está al mismo tiempo que diciendo algo muy sensato y que todos hemos vivido en carne propia, dejando sin resolver una ecuación necesaria, y que es que la educación es algo del orden de lo común, es algo del orden de lo público. Yo no sé qué pensarían los que gestionan a nivel público estatal las calificaciones, no sé, las profes de la Universidad de la Provincia y de la Universidad Católica, ¿qué dirían si se dejaran de tomar exámenes en la universidad? ¿Cómo harían para saber cómo generar nuevas políticas para gestionar esas instituciones? Es decir, hay algo irresuelto ahí. Y el diseño curricular, bueno, uno lo puede tomar como un programa rígido que condiciona todo lo que yo voy a hacer en el aula, que piensa por mí y no me deja ningún espacio para pensar, o uno puede reivindicarlo como el lugar en el cual se expresa públicamente un proyecto compartido, un proyecto común. Uno no va a salir a despotricar en contra de los diseños curriculares porque dicen que hay que aprender tal contenido de matemática, pero existe un modo en el cual la existencia de prescripciones curriculares de alguna manera limita la espontaneidad de las relaciones. Y creo que el cuadrito de lo nuevo y lo tradicional plantea mal este problema, o no lo plantea, o lo disfraza de ideología. Me gustaría contar una pequeña anécdota en relación a esta idea de que no solo enseñamos cosas que están en un programa, enseñamos nuestra relación con esas cosas. Entonces, que las cosas estén en un programa no nos exime de tener que pensarlas desde nuestro propio vínculo con ese conocimiento. La idea entonces sería, no enseñamos cosas, enseñamos nuestra relación con las cosas, lo cual implica que planificar la enseñanza no es poner en orden los contenidos, sino que es revisar nuestra propia relación con el conocimiento. Esto que así dicho puede sonar un poco técnico, voy a tratar de ilustrarlo con esta pequeña anécdota y lo vuelvo a decir al final de la anécdota a ver si se entiende mejor. La anécdota es la siguiente: como profesor de didáctica, primer año del profesorado, le pido a mis estudiantes quién tiene ganas de enseñarnos algo que sepa, dedicar unos minutos de la próxima clase a que nos enseñe algo que sepa hacer, y utilizamos ese modelo de clase para analizar cuestiones didácticas, que el inicio, el desarrollo, el cierre, los objetivos, bla, bla, bla. Entonces alguien se ofrece y a la clase siguiente, era una chica que jugaba al hockey, entonces nos enseña las reglas de ese deporte. Dibuja en el pizarrón una cancha de hockey, hace crucecitas que representan los jugadores, hace líneas punteadas que representan los movimientos, nos hace circular un palo de hockey, nos hace ver un video, nos explica todo, la entendemos, hacemos un par de preguntas, la responde, la aplaudimos y nos quedamos todo el resto de la clase charlando sobre que el inicio, el desarrollo, el cierre, que el uso del pizarrón, que las preguntas, bla, bla, bla. Terminó la clase y les digo, bueno, la clase que viene vamos a repetir la experiencia. ¿Quién tiene ganas de enseñarnos algo? Había varios voluntarios, les digo, bueno, pero va con un pero. El que nos enseñe algo, nos tiene que enseñar algo, pero no explicándonos. No tiene que pararse delante del grupo a decir cosas para que nosotros nos enteremos. Tiene que ponernos a hacer algo a nosotros. Tenemos que tener los estudiantes un rol activo y no pasivo. Uno de los, recuerdan, de las características del cuadrito, ¿no? Entonces, una chica se ofrece y a la clase siguiente hace lo siguiente. Pega en el pizarrón una foto de un jarrón antiguo con asa de cerámica, y nos dice, bueno, saquen una hoja en blanco y cópienlo lo más exactamente que puedan. Todos sacamos una hoja en blanco y lo copiamos lo mejor que pudimos. A algunos nos salió mal, a otros les salió un poco mejor. Y después dijo, vamos a hacer ahora una segunda versión del jarrón, pero con una diferencia. Trazó líneas verticales y horizontales sobre el jarrón que estaba en el pizarrón, de modo que se formó una cuadrícula. Nos invitó a hacer la misma cuadrícula en nuestras hojas y a copiar de nuevo el pizarrón, pero orientándonos en las proporciones por la cuadrícula. Es la famosa técnica de copia con cuadrícula que seguramente muchos de ustedes conocerán. Después nos hizo comparar la primera versión del dibujo con la segunda, y en todos los casos notamos que la segunda versión era mucho mejor copia del original que la primera. Entonces la aplaudimos un montón y nos quedamos toda la clase hablando sobre la diferencia entre
aprender escuchando y aprender haciendo, entre enseñar explicando y enseñar invitando a hacer, entre la enseñanza por proyectos y la enseñanza en las lecciones. Hablamos de las lecciones de cosas de Alcántara García, hablamos de Rancière y del maestro ignorante y de la explicación como embrutecimiento, y maravilloso. Hasta ahí todo muy lindo. Tercera y última vez que vamos a repetir la experiencia, les digo, ¿quién quiere enseñarnos algo? Todos querían. Bueno, vos, la clase que viene, de la manera que vos quieras, nos vas a enseñar mínimo común múltiplo y máximo común divisor. No, digo, yo había pensado otra cosa. No, de la manera que te guste, enseñanos ese contenido. Bueno, la clase siguiente faltó. Y cuando finalmente vino, nos enseñó el mínimo común múltiplo, explicando en el pizarrón, mirando un ejemplo que tenía anotado en un papel y que había sacado de un video de YouTube. Y nos confesó que no se acordaba cómo era eso y que tuvo que buscarlo en sus cuadernos, no lo encontró en YouTube, lo entendió y lo transmitió. ¿Y a qué conclusión se podría llegar con este pequeño episodio? Que la existencia de un contenido en el programa que tenemos que enseñar nos mata la creatividad y nos lleva a lo tradicional, que a veces en las escuelas somos tradicionales porque tenemos que enseñar cosas que no surgen de nuestra experiencia, o significa que con lo que el programa, la evaluación, el Estado, el sistema pone en nuestras manos, necesitamos hacer algo diferente. Porque esta persona podría también haber pensado en la enseñanza del mínimo común múltiplo de un modo narrativo, de un modo experiencial, como lo hicieron sus compañeras, que no tuvieron ninguna dificultad, porque una era jugadora de hockey y enseñó las reglas del hockey tal como se les habían enseñado a ella, y otra era dibujante y enseñó la cuadrícula tal como, hasta con la misma foto, después confesó que se lo habían enseñado a ella. Lo que hicieron fue pasar la herencia, lo que hicieron fue dar lo recibido. En cambio, el último estudiante no tenía una herencia para pasar. Y enseñar o preparar la enseñanza desde este punto de vista sería construir una experiencia propia. Repito la frase que había dicho antes de las anécdotas. No enseñamos cosas, enseñamos nuestra relación con las cosas, y eso significa que preparar la enseñanza no es poner en orden los contenidos, no es una tarea solo técnica, también es revisar nuestra relación con ese conocimiento, ver desde dónde podemos construir un relato personal que le dé sentido a la enseñanza. Llego a la tercera idea, al tercer cuestionamiento del cuadrito, que había anticipado que eran tres. El primero y el segundo eran nuevos cuadritos dicotómicos. En vez de lo tradicional y lo nuevo, lo técnico y lo crítico. En vez de lo tradicional y lo nuevo, lo que me pide el sistema y lo que me pide la relación. En este caso lo que estoy tratando de pensar es que dentro de lo tradicional y dentro de lo nuevo, no todo da lo mismo. Que hay cosas a las que llamamos tradicionales, que son tradiciones en las que vale la pena apoyarse, porque son tradiciones que responden, como me dijo un día Jorge La Rosa, otro catalán, que también dentro de aquello que llamamos nuevo, hay novedades mejoradoras, novedades que renuevan el aire, que nos ayudan a pensar, y que además, como nuevo, también se venden muchas baratijas que no ayudan en absoluto a que la enseñanza o la educación mejoren. Dicho de una manera muy genérica, para poner ejemplos muy evidentes, dentro de las tradiciones que nos interesaría cuestionar están aquellas formas terribles de castigo, la imagen de las orejas de burro y del niño castigado con un azote que vemos ahí, las tomé yo mismo en el Museo de Educación de Montevideo. El ordenamiento muy disciplinario de los bancos en las viejas escuelas normales y en el sistema lancasteriano, la evaluación representada como un bolillero, ¿no? Tratando de hacerle pisar el palito al alumno para preguntarle justo lo que no sabe. Pero dentro de la tradición literaria, de la tradición letrada, de la tradición científica, del recupero de ciertos relatos y de ciertas historias que vale la pena de ser pensadas, también hay tradiciones que vale la pena pensar, repensar, sostener y transformar.
Un poco por esto que dice también Anthony Giddens en una hermosa conferencia llamada La Tradición, que está por ahí en internet y uno la puede leer, que dice: toda tradición es inventada. No existen las tradiciones en realidad, sino que toda cosa a la que llamamos tradición es un invento de la actualidad que sirve para justificar un orden de cosas en el presente. Pero no es que las cosas se mantengan en el presente honrando cierto pasado. Da, por ejemplo, el ejemplo de Papá Noel. Papá Noel es un invento de la marca Coca-Cola de los años 30, de los años 40, y la imagen actual que tenemos de Papá Noel apareció por primera vez en esa época en una publicidad de la gaseosa Coca-Cola. Sin embargo, cualquier niño, y no tan niño también, podría pensar que hace 1000 años que se festejan las Navidades con ese gordito simpático que curiosamente tiene los colores de Coca-Cola y de la bandera de Estados Unidos. Y sin embargo, a principios de siglo en Argentina nadie festejaba la Navidad, y uno puede leer, por ejemplo, en revistas, yo lo leí en la revista PBT, y una crítica que hacía alguien que decía: y esta costumbre de festejar Navidad, una cosa extranjera, que no tiene nada que ver con nuestro noble festejo del Día de Reyes. Era una especie de Halloween, la Navidad a principios del siglo en Argentina. Pero por supuesto, las tradiciones inventadas sirven para sostener cierto orden de cosas. En el caso de la Navidad habrá razones honorables a los cuales la Navidad da lugar, como esta cosa amorosa, del tiempo de pensar, como a uno se encuentra con los demás, con la familia, y además un fenómeno comercial de dimensiones espeluznantes, ¿no es cierto?, que favorece intereses empresariales sobre todo. En el ámbito de la Iglesia Católica, y esta idea surgió conversando con estudiantes de la Universidad Católica de Córdoba hace unas semanas, cuando vine a dar mi curso de doctorado Pedagogía de las Diferencias, alguien señaló que también al interior de la Iglesia Católica nadie va a reivindicar el juicio a Galileo, a quien cuestionaban por pensar la idea ridícula de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al revés. Pero que muchos podrían reivindicar la labor social de muchos curas. Ahí está Mujica, por ejemplo, a quien lo veían por la calle los obreros y le decían: padre, yo no creo en Dios, creo en los curas, le decían. Y era una manera de decir al revés lo que mucha gente dice, que tiene fe y cree en Dios, pero que no necesariamente comulga con todo lo que la Iglesia como institución pone alrededor de la fe. Entonces quiero decir, hay tradiciones honorables y hay tradiciones que vale la pena revisar, y el concepto de tradicional es un concepto ambiguo, es un concepto resbaloso, es un concepto que no sirve para criticar prácticas educativas, quiero decir, ¿no? La idea de lo nuevo, por otro lado, es una idea que, como vemos, aparece además mucho en las publicidades, en el mundo de lo comercial, en el mundo de los productos masivos. Cuando un producto se presenta como nuevo, es más probable que la gente lo compre, lo consuma. Entonces ahí tenemos un montón de ejemplos de las mismas cosas de siempre presentadas como nuevas, que es la gran estrategia del mercado, digamos, ¿no? En el mundo de la educación también se presentan muchas cosas viejas como nuevas. Yo tomé algunos ejemplos, por ejemplo, que me gustaría enumerar. Cuando se piensa, por ejemplo, el currículum para la escuela del futuro, es decir, ¿qué queremos que enseñe en la escuela el siglo que viene, digamos? Se plantean algunas cosas, por ejemplo, que tienen que ver con el emprendedorismo, con aprender a emprender, con formar para la incertidumbre, para profesiones que no existen, para un sujeto infinitamente adaptable, formar para ser competitivo, y todas estas cuestiones suelen plantearse como grandes innovaciones del sistema educativo. Hay también quien plantea que cuando se piensa la escuela y el currículum del futuro, lo que hay que hacer es pensar una escuela que no piense al mundo como un mundo al cual hay que adaptarse infinitamente para ser exitoso y competitivo, y en el cual el emprendedor es el que encuentra un nicho de mercado que alguien no había aprovechado, sino que la escuela debería ser un lugar en el que el mundo se piensa no como un lugar incierto, sino como un lugar lleno de desigualdades que necesitan ser de alguna manera enfrentadas.
y que entonces hay que educar en los derechos humanos, hay que educar en las problemáticas ambientales, hay que promover la educación sexual integral, hay que educar en tecnologías desde una visión crítica, hay que pensar cuestiones que ameritan ser pensadas para que las vidas que vivimos en los mundos que habitamos sean vidas dignas. En los dos casos se plantean visiones que plantean críticas a la escuela que existe, que plantean ideas sobre la escuela que queremos, pero son totalmente distintas entre sí, son totalmente contradictorias, aunque ambas se opongan a la escuela tradicional. La escuela tradicional es buena para recibir cachetadas y siempre va a estar ahí dispuesta a poner la otra mejilla, pero lo que se presenta como nuevo no siempre es igual a sí mismo. Me gustaría detenerme brevemente en dos ejemplos, el primero apenas mencionarlo, el segundo desarrollarlo un poquito más en extenso. El primero de estos ejemplos de cosa presentada como nueva en nuestros días, pero creo que amerita ser puesta un poco bajo sospecha, es la línea de las neurociencias, la idea del capital mental, la idea de pensar a los chicos como cerebros. Hay un boom impresionante de libros relacionados con el cerebro, las distintas formas en las que el cerebro se comporta cuando pensamos, cuando sentimos, cuando aprendemos, cuando actuamos. Y estas publicaciones vienen impulsadas por una serie de descubrimientos y de inventos que han tenido lugar en el mundo de la neuromedicina. Fundamentalmente la posibilidad de mirar un cerebro vivo en funcionamiento a través de tomografías, a través de resonancias, etc., permite acceder a cierta forma de investigación del cerebro que antes solamente se podía hacer con cadáveres. Entonces, esto maravilla, y con muy buenas razones, a los neurólogos. Sin embargo, la traslación de los hallazgos de la neurobiología a la educación se lleva puestas algunas discusiones pedagógicas. Si uno escucha a la mayor parte de los representantes de la neurociencia hablando de los congresos, de los encuentros sobre pedagogía, plantean problemas en la educación donde hay solo experiencias personales de haber ido a la escuela, digamos. Desconocen por completo las problemáticas educativas y trasladan las soluciones biológicas poniéndolo al alumno en una situación de un cerebro que aprende y no de un sujeto en relación. Un ejemplo me parece que lo ilustra bastante bien, el de este malentendido que se da entre educadores y neurólogos, cuando los neurólogos dan por hecho que no hay nada para saber sobre la educación y que todo está en el cerebro, y los educadores aceptamos, creo, con demasiada ingenuidad y respeto, algo que nos dice un señor con un delantal de médico, porque la medicina tiene una legitimidad respecto de la verdad, ¿no? El año pasado o el anterior me tocó ir a Santiago del Estero a una jornada sobre neurociencias desde una perspectiva crítica. Por supuesto, la que estaba invitada, la expositora central, era Flavia Terigi, que ha trabajado mucho esta cuestión, y hay un texto muy bonito de ella en un dossier de la revista Propuesta Educativa, cuya lectura recomiendo, y yo estaba a la tarde, después del mediodía. En el receso se acercó un señor que tenía una dificultad nerviosa, tenía un movimiento involuntario a los brazos, y entonces nos explicó que él había venido desde un pueblito a la capital de Santiago porque se enteró que unos doctores de Buenos Aires iban a hablar de neurociencia y a ver si lo ayudábamos a darle con el diagnóstico de eso que le pasaba, que nadie lo estaba pudiendo ayudar en su pueblo. Entonces nos miramos con Flavia y dijimos, no, es una confusión, nosotros no lo podemos ayudar porque no somos médicos y no sabemos nada en realidad de estas cuestiones. Nosotros venimos a hablar desde la educación, sobre el enfoque neurocientífico. Bueno, qué confusión. Bueno, se rió y se fue. Y después nos quedamos pensando, si nosotros no se nos ocurriría dar consejos a los médicos en el área en la que a ellos les compete solamente porque las dos disciplinas se cruzan, ¿por qué en el mismo entrecruzamiento un montón de médicos, neurólogos sin ninguna formación en educación dan largas charlas muy histriónicas, muy marketineras, muy en tono de coaching, y todos los aplauden de pie, ¿no es cierto? Entonces creo que vale la pena por lo menos poner entre sospecha, entre signos de interrogación, esta neuromanía que vivimos en estos días. Y una de las expresiones más fuertes de la neuromanía es la línea de la llamada educación emocional, que creo que del lado de lo nuevo es la que con más fuerza se está imponiendo en el mercado de las novedades en educación. Y acá me gustaría detenerme un poquito más, porque esta cuestión de la neurología se apoya en una visión
escolanovista. Ya los escolanovistas decían, y lo leímos en el poema de Ferrier, se piensa al alumno solo racionalmente y en realidad el alumno también tiene emociones, sentimientos, imaginación. Lo que pasa es que la neurociencia piensa solo el correlato orgánico, ¿no? Hace una reducción a lo biológico. En esta dicotomía entre el organismo y el cuerpo se queda con el organismo y se olvida del cuerpo, ¿no? Si lo decimos en términos de Danny Kalmels, reemplaza el conocimiento específico de lo que sucede entre las relaciones en las aulas por fórmulas generales acerca del cerebro o de los cerebros, que son todos iguales. En el caso de la educación emocional, se le han criticado unas cuantas cosas. Hago una lista muy rápida de algunas de las críticas que se le plantean a la educación emocional, tal como está planteada en este momento en la mayor parte de las propuestas didácticas que surgen de esta línea. Se critica su marco conceptual básico, marketinero, ¿no? Muy en tono de bestseller, muy en tono de lo que suele llamarse literatura de aeropuerto, de terminal de micros, digamos, ¿no? Libros muy sencillitos, muy fáciles de leer, en el tono de usted puede, ¿no? Se le critica que plantea la creación de coeficientes emocionales, ¿no? Ya hace décadas que criticamos el coeficiente intelectual porque no sirve, porque es una reducción de la idea de inteligencia. Bueno, ellos plantean coeficientes emocionales y porque ponen el acento en la autorregulación de las emociones, que es una manera un poco solapada de decir la represión de las emociones y cierto afán de perfeccionamiento de las emociones, ¿no? Como dice el proyecto de ley de educación emocional, que los alumnos perfeccionen sus emociones, ¿no? Hay emociones más perfectas que otras. Porque es una corriente que hace una reducción a lo biológico, porque es muy conductista. No es que esté mal ser conductista, pero cuando se habla de emociones, uno creería que hay enfoques teóricos más interesantes que el del conductismo para pensar. Porque en lo metodológico utiliza una serie de procedimientos, de criterios, etc. Pensemos en el monstruito de los colores, pensemos en el semáforo de las emociones, en las bitácoras de emociones, en los ejercicios tipo New Age, en los emoticones que reducen la emoción a una carita triste o a una carita feliz, etc. Entonces hay mucha crítica a esta corriente por esta simplificación del mundo de las emociones. Pero esencialmente una de las estrategias más fuertes que se utilizan y que está muy de moda es este libro que se llama El monstruo de los colores. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? Bueno, en este libro el monstruo experimenta emociones y una voz de una nena le va explicando cómo se llama cada emoción, de qué color es, y le propone que tiene que ordenarlas para que funcionen mejor. Tiene que guardar cada emoción adentro de un frasquito, cerrar el frasquito con tapa, ponerle una etiqueta. Y entonces la alegría es amarilla, la tristeza es azul, y la alegría es siempre amarilla. Si vos estás alegre porque murió tu adversario y tu contrincante, y entonces eso te abre la cancha, es amarilla. Si estás alegre porque nació tu hijo, es igual de amarilla, no hay distinción. No hay una explicación de los vínculos en los cuales las emociones tienen lugar. Las emociones son colores primarios que acuden naturalmente y totalmente al organismo del individuo, ¿no es cierto? Entonces uno lo ve todo el tiempo con emociones totalizantes, al monstruito siempre solo, nunca se encuentra con nadie, y uno podría pensar que esto contrasta mucho con otra literatura que trabaja las emociones. Por ejemplo, esto es un cuento muy bonito de Isol que se llama Petit el monstruo, y en el cual Leo, su mamá le pregunta, ¿cómo puede ser que un niño tan bueno a veces haga cosas tan malas? Petit no sabe qué contestar, porque trabaja con la ambigüedad de lo que se siente, y los sentimientos tienen lugar en el marco de relaciones, de preguntas que no siempre tienen respuesta. O este bellísimo cuento de Max Belfast que se llama Sapo y la canción del mirlo. Los animalitos están enterrando al mirlo que murió y están tristes, pero cuando termina el cuento oyen un mirlo cantar en el árbol y se sienten felices. Y hay una reflexión muy bonita sobre la circularidad de la vida y las emociones encontradas que nos trae la vida y la muerte. En fin, que hay maneras, pero ¿qué pasa? Estos son ejemplos de obras de arte escritas por autores literarios, y El monstruo de los colores es un producto comercial, publicitario. Su autora, Ana Genás, es una licenciada en publicidad o algo por el estilo, y se ha concebido desde el inicio como un producto comercial, ¿no es cierto? Hay muchos otros lugares desde el cual pensar la vida emocional y afectiva de las personas. En pantalla hay una lista acotada, limitada,
pero estas son algunas de las corrientes, ¿sí? El psicoanálisis, la filosofía con niños, la ESI, sin ir más lejos, la pedagogía del cuidado, las miradas lúdicas, la psicomotricidad, las pedagogías que piensan la alteridad y las diferencias. En fin, existen tantos y tan nutritivos marcos teóricos desde los cuales se pueden pensar no las emociones como hechos totales, sino la vida afectiva de las personas y lo que sucede en las aulas cuando pensamos en términos de relaciones afectivizadas, que elegir solamente una línea centrada en la biología y en el conductismo y en algunos métodos muy eficaces, pero muy cuestionables desde el punto de vista didáctico y ético, parece una mala decisión. Una última reflexión en esta línea, una analogía que surgió conversando con docentes la semana pasada en una de las escuelas normales de Buenos Aires donde vivo. Una alumna decía, bueno, o sea, no es una crítica a las emociones, es una crítica a esta manera de trabajarlas. Y surgió algún ejemplo, decía, si un profesor de historia enseña a los alumnos a memorizar las fechas y si no la dicen bien le pega un reglazo en los dedos y uno cuestiona esa práctica, uno no estaría diciendo no hay que enseñar historia. Uno estaría cuestionando esa manera brutal de enseñar la historia, no así la historia. Del mismo modo, las críticas abundantísimas a la educación emocional, ¿sí? Tienen que ver con esta manera de enfocar las emociones y no con la mirada sobre lo afectivo. Esta corriente, la de la educación emocional, está impulsada principalmente por el Banco Mundial, por la OCDE, ¿sí? Por los organismos internacionales y por el mundo de las empresas. Aquí tenemos, por ejemplo, una cita de Bresson, un empresario, perdón, me pasé, que plantea cuánto retorno económico tiene para las empresas adiestrar a sus empleados en las competencias socioemocionales correctas y cuánta plata pierden si los empleados no lo hacen. Esta es la herencia del trabajo de un famoso asesor de Henry Ford. Uno de los paradigmas del capitalismo y de la industrialización es la fábrica de autos Ford, y se suele hablar del taylorismo y del taylorismo social. Otro de los asesores de Ford era Elton Mayo, que en su famoso experimento de Hawthorne analizaba si los empleados rendían más subiéndoles la luz o bajándoles la luz, poniéndolos más cerca o más lejos. Es decir, una serie de experimentaciones sobre la psicología del obrero, de manera tal que se empezó a llegar a la conclusión de que era mucho más rentable que someter a las personas al yugo de la explotación bajo presión, darles pequeñas recompensas que los hagan sentir más felices y que de esa manera se vuelven más productivos y más rentables. Allí nace la educación emocional y la línea que hoy conocemos en el sistema educativo sobre la educación emocional es heredera de los trabajos de Elton Mayo y se la viene trabajando en el mundo de los recursos humanos desde hace mucho tiempo, y su aterrizaje violento en el mundo de la educación se explica también por el éxito comercial que representa, ¿no es cierto? Sin embargo, paso muy rápido, una cantidad enorme de artículos en Argentina y en todo el mundo que critican la corriente de la educación emocional, señalando algunas de estas cuestiones que acabo de exponer. Dicho esto, me gustaría mirar las cosas desde otro costado por un minuto. Y me gustaría volver a un registro narrativo, contar otra pequeña anécdota. Hace 2 meses más o menos estuve en un pueblito que para mí es muy querido porque mi esposa nació allá y muy seguido vamos ahí, que es Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, en el oeste bonaerense, un pueblo de 20-25.000 habitantes que tiene a su vez un montón de pequeñas localidades dentro de un radio muy rural, y en una escuela rural de los alrededores de Lincoln, cerca de Arenaza, para el que conoce, conocí a una maestra que en realidad la había conocido en un congreso en Salta y después me invitó a conocer la escuela, que hacía un trabajo maravilloso. Tenía un proyecto en su jardín rural, JIRIM, Jardín de Infantes Rural de matrícula mínima y de islas, es la fórmula de ese dispositivo institucional. Estaba preocupada por las fumigaciones con glifosato y por cómo esto afecta a la salud. Y para que los chicos tomaran conciencia sobre las fumigaciones ejercidas además por los peones de campo, que eran los padres de esos chicos, además, ¿no? Fumigaban a sus propios hijos, les propuso hacer un proyecto sobre las mariposas. ¿Por qué no hay más mariposas? Era la pregunta. Y no hay más mariposas porque las fumigan, ¿no es cierto?
pero si bien esa no es la principal consecuencia negativa de las fumigaciones, era una que para los chicos chiquitos era accesible y los chicos la podían entender. Esta maestra, que viajaba a dedo 15 kilómetros todos los días para llegar a ese jardín y recibir a 10, 12 niños de entre 2 y 9 años, desarrollaba este proyecto tan interesante, iba a congresos, la conocí de hecho en un congreso, y cuando entré a la sala a conocer más de cerca su trabajo, estaba ahí la cajita de las emociones, ¿no? Entonces, ¡chan!, nos quedamos conversando y pensando, y también tuve la sensación, y me hizo ruido, la idea de que cuando uno va a una capacitación y uno recupera todas estas críticas que tantos autores de las universidades, de los institutos están haciendo a la educación emocional, y las plantea sin mediaciones a los docentes que están en las escuelas, muchas veces los docentes o se sienten incómodos, o se sienten culpabilizados, o se sienten estafados, y lo cierto es que también estas cosas en manos de algunos docentes se pueden convertir en propuestas maravillosas que generan cosas interesantes, como en el caso de esta maestra que estoy diciendo. Me acordé de la cajita de las peleas de Korchak, además. En manos de esta maestra, la cajita de las emociones podría parecerse más a la cajita de las peleas de Korchak, en el sentido de que un nene podría poner ahí: estoy triste porque no hay mariposas, por ejemplo, porque me las fumigaron. Entonces, en este punto, creo que de nuevo la cuestión regresa a esto del sistema y de las relaciones, y que qué hacemos nosotros con las cosas que el sistema, ya sea el sistema educativo o el sistema de mercado, pone en nuestras manos. Me acordé también de cómo mi hija, cuando era chiquita, le gustaba mucho Club Penguin, una página de juegos que se parecen todo a un shopping. Yo la detestaba porque uno entra y se identifica con un pingüino y entonces tiene que ganar moneditas y con esas moneditas comprarse cosas y promueve mucho el consumo, pero después terminaba de jugar con eso y en una caja de cartón armaba la casita de los pingüinos, cortaba pingüinos de papel, escribía una canción sobre los pingüinos y convertía esto de los pingüinos, se lo apropiaba de maneras interesantes y creativas. Y entonces uno creería, bueno, hay algo ahí que puede convertirse, ¿no? Creo que la tarea es doble en relación a la educación emocional, ver en qué se convierten esas prácticas y rescatar marcos teóricos más interesantes. Y ahí está la cajita de las emociones en el jardín rural que les contaba. Si les interesa profundizar, esta publicación, que se llama Deseducando, ha dedicado un dossier completo a la cuestión, desde perspectivas interesantes, críticas y también positivas, en el sentido de repensarlo desde un lugar constructivo. Me gustaría detenerme ya en los últimos, para empezar a terminar, digamos, en los últimos análisis a partir de esto de lo nuevo y lo tradicional. Creo que dentro del mundo de lo nuevo, uno de los conceptos que se subraya permanentemente, como de los que han sido tematizados en los últimos años, es el concepto de diversidad. Hace 20 años no se hablaba de diversidad, hoy no existen diseños curriculares que no hablen de diversidad. Una de las maneras en las que comenzó a aparecer el tema es a partir de la tolerancia, del respeto al diferente. Está la visión muy Benetton de las diferencias, ¿no? Me refiero a esta idea de que diferencias es poner una foto en la que hay un chinito, un negro, un oriental, etc. Y que esta especie de góndola, ¿no?, de productos de distintos colores es la manera de pensar la diversidad. O la diversidad pensada desde un lugar muy folclorizado, ¿no? Diverso es el que hace artesanías. Y me parece que esta idea de diversidad es problemática porque superpone distintas concepciones de las diferencias, porque los pobres no son diversos, son pobres. La diversidad no es lo mismo que la desigualdad. Hay diferencias que todo el mundo reivindica de sí mismo porque son diferencias que le hacen a su pertenencia, a su identidad, a su cultura y a su historia, y hay diferencias que nadie reivindica para sí, como no tener dónde vivir o dónde atenderse cuando se enferma, y la superposición a veces confusa, ¿no?, entre desigualdad y diversidad genera algunos malos entendidos. Pero me gustaría detenerme en un aspecto en particular de la cuestión de diversidad, y que es la concepción diferencialista, como la llama Carlitos Scliar. Si nosotros entendemos que un profesor diga
en mi grado, en mi sala, tengo 4 alumnos diversos. Ese y ese. Uno es diverso porque tiene síndrome de Down. Otro es diverso porque es inmigrante, porque vino de Perú. El otro es diverso porque no tiene para el colectivo. Entonces, en esta concepción de la idea de diversidad, que a lo mejor no de esta manera tan grotesca como la estoy exponiendo en este ejemplo, pero de maneras más sutiles aparece mucho, diversos son los otros. Y la escuela es el lugar que recibe a los otros diversos que pueden fácilmente clasificarse en tribus. ¿Sí? La escuela, el lugar de la normalidad, recibe generosamente y de puertas abiertas a los diversos homosexuales, a los diversos trans, a los diversos inmigrantes, a los diversos de este o de aquel color, a los diversos de esta o aquella religión. Esta concepción, de alguna manera, va en el sentido contrario de las buenas intenciones con las que el concepto de diversidad fue introducido en el mundo educativo, porque dice justo lo contrario de lo que debería decir. Decir que en mi aula tengo 2 alumnos diversos es como decir que tengo 2 alumnos democráticos. En todo caso, lo que es democrático es todo el grupo, es mi manera de trabajar. Lo que es diverso es el material humano con el que yo trabajo y no un alumno en particular. Entonces creo que repensar un poco el modo en que se utiliza la palabra diversidad es otra manera, otra más, de pensar qué hacemos en las relaciones con lo que el sistema pone en nuestras manos, en nuestra voz, en nuestros textos, en nuestros programas, diseños curriculares. Otra de las cuestiones en las que me gustaría detenerme un momento tiene que ver con la cuestión del cuidado. La idea de cuidado es una idea que creo que ocupa un lugar interesante dentro de las reflexiones de una pedagogía afectiva, de una pedagogía para la primera infancia, que busque renovar sus palabras, renovar sus planteos, renovar sus pensamientos. Se viene hablando mucho del cuidado, en otros países cuando se menciona en inglés el mundo de la educación infantil, se habla de child care directamente y se habla de programas de cuidado infantil. La palabra cuidar es una palabra interesantísima y profunda. Cuando decimos que cuidamos, si hacemos eco además de la propia etimología de la palabra cuidar, decimos que pensamos en el otro, que le dedicamos tiempo al otro, que le prestamos atención al otro. Y creo que esto del cuidado y la atención abre una puerta muy interesante para pensar ese sentido profundo y trascendente que tiene lo educativo más allá de la transmisión de contenidos. Es decir, hagamos una analogía con la medicina de nuevo, no ya para meternos con los neurólogos, sino en un sentido más general. Cuando uno va a los hospitales se encuentra con que hay gente muy dedicada a curar y con que hay gente muy dedicada a cuidar. ¿Quiénes curan? Los médicos. ¿Quiénes cuidan? Las enfermeras. Y además con esta cuestión de género que hay en el medio, ¿no? Pero sin detenernos ahí, hay una diferenciación de roles. El médico que cura sin tocar al paciente, siquiera sin mirarlo a veces, porque lo mira pero a través de radiografías, de estudios. En cambio la enfermera no está en el plan estratégico de las administraciones de los medicamentos, pero está con el sufrimiento del paciente, es la que le siente los olores, la que lo escucha gritar y sufrir un poco, la que lo soporta el peso de su cuerpo si hace falta. En ese sentido, curar y cuidar en la medicina están muy separados. Las corrientes innovadoras en la medicina tratan de juntar un poco todo eso. Ahí están los homeópatas, que más allá de lo que les creamos a sus globulitos, los homeópatas tienen una concepción mucho más amplia y más holística de la salud y la enfermedad, y se involucran y dan tiempo y sobre todo se prestan el oído, se meten en la historia del paciente, y eso hace una enorme diferencia. En educación no tenemos al que enseña y al que cuida. No está hecha esa distinción. No tenemos enfermeras que cuidan a los niños y maestros que los enseñan para que aprendan los contenidos, digamos. Está todo junto, por suerte. No hemos tenido esa escisión, a pesar de las críticas que hay al llamado tecnicismo, por ejemplo, que sería una tendencia a enfocarse demasiado en los procedimientos metodológicos de la enseñanza y omitir las prácticas de cuidado. Pero toda definición de educación plantea las dos cosas. Educar es enseñar, pero también y sobre todo es cuidar. ¿Cuidar a quién?
Bueno, cuidar a los chicos, por supuesto. ¿Cuidarlos de qué? Del mundo peligroso, allá afuera. Por eso en los jardines ponemos los enchufes altos, ponemos todas las superficies blandas, no dejamos entrar a cualquiera, porque puede entrar una persona agresiva o peligrosa. Pero no solo cuidamos a los chicos del mundo cuando los educamos. También, y esta es una idea bien arendtiana de Hannah Arendt, cuidamos al mundo de los chicos. Los educamos para que salgan al mundo y no lo rompan, para que salgan al mundo y lo cuiden, para que salgan al mundo y lo mejoren. Entonces esta idea de cuidado es una idea que no es solo un cuidado de cascos y de algodones, no es un cuidado con el perro, es un cuidado trascendente, profundo. Educar es cuidar porque cuidando no solo transmitimos la regla de 3 simples, sino que enseñamos frente a qué conmoverse, frente a qué indignarse, frente a qué hay que tenerle miedo, a qué hay que tenerle respeto, y todo esto forma parte de una idea amplia e interesante de cuidado. Cuidar es contener, es rodear, es circunscribir. Cuidar es poner alrededor de la persona un pequeño mundo dentro del mundo. Decía John Dewey, uno de las fotos en blanco y negro que mostré al principio, que si nosotros queremos enseñarle a los chicos la democracia, el mejor camino no es dictarles para que escriban en el cuaderno la definición de democracia, sino que nos conviene mucho más y mucho mejor hacerlos vivir cotidianamente la experiencia de lo democrático y que se enfrenten todos los días a los problemas que trae ser democrático. En este sentido digo que cuidar es de alguna manera circunscribir, poner alrededor una cantidad de cuestiones que nos ayuden un poco a pensar y a pensarnos. Creo que en los últimos años ha habido un giro en el pensamiento pedagógico. Durante mucho tiempo formarse como docente, entrar al profesorado, era llegar y que en la primera clase te digan: la escuela es una porquería, hay que reformarla, hay que cambiarla. ¿Sí o no? Es decir, lo primero que se nos enseña es que la escuela así como está no sirve, no funciona, reproduce las desigualdades sociales, disciplina a los alumnos, los pone en un lugar secundario y hay mucha centralidad del docente, en fin. Lo primero que se enseña sobre la escuela no es qué es, en esencia, qué produce, para qué sirve, quiénes son sus sujetos, sino que hay que reformarla y hay que cambiarla. Por eso lo primero que se nos muestra es el cuadrito entre lo nuevo y lo tradicional. Creo que en los últimos años la crítica a la escuela ha empezado a convivir con cierto elogio de la escuela. Hay un libro muy bonito, me parece que más o menos imprescindible para cualquiera que se dedique a la educación, que se publicó hace 2 o 3 años, que se llama Defensa de la Escuela, escrito por estos 2 pedagogos belgas, Martin Simons y Jean Machelen. En este libro, Defensa de la Escuela, miren el título, no es que ellos plantean Bourdieu estaba equivocado, la escuela no reproduce las desigualdades sociales, si bien critican, por supuesto, a Bourdieu. No es que ellos digan que la escuela es un lugar perfecto, pero están pensando a la escuela como institución social de una manera parecida a la que se puede pensar la democracia, volviendo al ejemplo de la democracia. Cuando nosotros decimos que valoramos la democracia y que defendemos los valores democráticos, no queremos decir con eso que la democracia funcione perfectamente, sino miremos Latinoamérica en estos días, miremos Bolivia, miremos a nuestro alrededor o mismo nuestro país y veremos que la democracia está llena de imperfecciones. Sin embargo, defender la democracia no es defender a un político en particular o elogiar a otro en singular. Defender la democracia es defender una forma. La democracia produce no por los casos particulares, sino por la forma democrática. La escuela es un invento griego, tal como la democracia, antiguo, que no produce tanto por su contenido, sino por su forma. Y lo que se está planteando cuando se defiende a la escuela con este argumento es que la forma escolar, el hecho de que exista escuela, favorece que los chicos tengan un lugar en el cual entrar y ser cuidados, porque cuando uno entra a la escuela uno sale de muchos otros lugares, porque cuando uno entra a la escuela uno tiene tiempo, y es un tiempo liberado de un montón de otras tareas, distracciones y ocupaciones. Un último ejemplo centrado en la escuela primaria, para ilustrar esta idea de escuela como tiempo libre o tiempo liberado. No sé si sabían, pero la palabra escuela, skole, viene del griego skole, que significa tiempo libre, ocio. Pregúntenle a sus hijos que van a la escuela primaria si no es verdad que en la escuela
tienen tiempo libre y ocio. Seguramente no van a estar de acuerdo, van a decir no mamá, no papá, el tiempo libre empieza cuando salgo de la escuela. Sin embargo, la idea de escuela como tiempo libre, liberado, se funda en lo siguiente. La maestra le dice a los chicos, chicos, hoy vamos a hacer cuentas de multiplicar por 2 cifras. Saquen el cuaderno y copien, resuelvo. Tanto por tanto, copia 5 o 6 ejercicios y les dice, a medida que van terminando pueden salir al recreo. Los chicos sacan sus cuadernos y se ponen a trabajar. Pedagogo crítico mira la escena y dice, estos chicos no están pensando en la matemática, están pensando en salir al recreo. No están pensando qué maravilla, el mundo puede pensarse matemáticamente. No están pensando como Galileo, Dios creó el mundo en el idioma universal de las matemáticas. Están pensando que quieren salir al recreo. Están presos de la tarea, la maestra los tiene secuestrados en el aula y el rescate que deben pagar para salir al recreo es el ejercicio de matemáticas. Pedagogo elogioso mira la misma escena y dice, estos niños están siendo puestos delante de un tiempo que no es natural, que es el tiempo de la concentración, que es el tiempo de abocarse a resolver un acertijo, un problema matemático para nada, porque sí. No es el tiempo utilitario de hago las cosas para resolver problemas o para ganar guita. No es el tiempo de los aprendizajes aprehendere, ¿no? Tomo algo del mundo y me lo guardo en la billetera. Sino que es el tiempo del estudio. Es el tiempo de me vuelco hacia algo, me asomo a un pedacito del mundo que para mí era desconocido, insospechado, y en un tiempo que no es mi tiempo, sino que es el tiempo que la escuela me regala, tengo la oportunidad de sumergirme en un lugar que nadie había pensado que era para mí. En el que yo mismo o mis padres que no fueron a la escuela me habían convencido de que ese no era mi tiempo, que lo mío no son las matemáticas, soy un bruto yo. Sin embargo, en la escuela ese tiempo se fabrica, se ocupa y se habita. Y por eso es un tiempo liberado. Liberado, en este caso, de ir al recreo, que también forma parte del tiempo liberado, pero liberado de ese tiempo utilitario en el cual yo en matemáticas soy un bruto, pero gracias a ese momento que la escuela me pone delante, yo tengo otro destino frente a mí. Y entonces, en ese sentido, la escuela es tiempo liberado. Después, podemos criticar las filas, podemos criticar la manera de la didáctica de la matemática. Hay un millón de discusiones interesantísimas y que valen la pena alrededor de eso. Pero no sé si queda claro que estoy hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Me gustaría leer, darle la palabra por un momentito a Jorge Larrosa. ¿Podemos? Es la voz de Jorge, escuchada desde el parlantito de mi celular por apenas 1 minuto y medio. Pero él dice algo sobre la escuela como lugar generoso, que libera tiempo, y me gustaría que lo escuchemos juntos. Extraña institución que da a la gente 3 cosas. Da tiempo, escuela significa literalmente tiempo libre. La escuela no solo da tiempo, sino que da mucho tiempo. Da tiempo para equivocarse, da tiempo para empezar de nuevo. Por lo tanto, en la puerta de las escuelas debería haber un cartel que dijera a las personas que entran allí, usted tiene tiempo. La escuela da espacio, un espacio público que no es el de la familia, ni el del trabajo, ni el del consumo. Da tiempo y espacio para estudiar. Por tanto, un cartel que podría haber en la puerta de las escuelas debería decir, aquí usted tiene un lugar. Y la escuela da también materialidades, asuntos, libros, saberes, obras de arte, materias de estudio. Por lo tanto, otro cartel que podría haber en la puerta de las escuelas debería decir, aquí usted tiene cosas interesantes para jugar. Palabras, imágenes, saberes, textos, objetos, bloques de arcilla, Jorge Larrosa, este pedagogo catalán, que ha escrito a continuación de Simos y Magellan, que escribió en defensa de la escuela, le escribió un elogio de la escuela, y que forma parte de alguna manera de un movimiento de elogios. En este momento en Buenos Aires estamos trabajando sobre un elogio a la escritura escolar, por ejemplo. No significa complacencia, no significa dejar de preguntarse qué cosas pueden revisarse, pero en este tono, digamos, de revisar sentidos profundos de la escuela que merecen ser subrayados. Que es verdad que la escuela reproduce las desigualdades sociales, pero sin escuela las desigualdades sociales andarían
sin ningún lugar en el cual ser repensadas, en el que los destinos puedan ser jerarquizados, etcétera, digamos, ¿no? Que no lo haga todo lo bien que lo debería hacer, es para preocuparse y mucho, pero que la escuela viene siendo atacada con una tradición de criticarla que se fundó en un tiempo en el que la escuela era muy fuerte, ¿sí? Porque a mediados del siglo XX la escuela era una institución poderosa, avasallante, y criticar a la escuela era criticar los efectos secundarios de una maquinaria imparable. Hoy por hoy criticar a la escuela es un poquito más delicado, porque si le seguimos disparando se va a romper. Si le seguimos disparando, le estamos dando letra a las políticas neoliberales para que sigan cerrando escuelas, para que sigan reduciendo los presupuestos, para que sigan reemplazando a los especialistas en educación por mercancías como la neurociencia o la educación emocional. Y esta pérdida de espacios propiamente escolares, propiamente educativos, es la consecuencia de no hacer al mismo tiempo que un trabajo de crítica imprescindible, un trabajo imprescindible de elogio de la escuela. Y creo que esto también sirve para redondear un poco esta idea de lo nuevo y lo tradicional, que no es otra cosa que una discusión sobre lo que conservamos y lo que renovamos. Me gustaría concluir con dos lecturas. Una de un texto de La Rosa y Maxi López, que habla sobre la gratuidad. Me acordé y lo busqué antes de empezar este texto por algo que se mencionó en el panel de apertura anterior, cuando se hablaba de lo público y lo privado, y era una recurrencia, decía, bueno, porque lo público, pero lo público no es solamente que no pagues. Lo privado y lo público pueden pertenecer al mundo de lo común, decían, ¿no? Algo así se planteó. Me acordé de un texto muy bonito que habla sobre la gratuidad. Y de nuevo, dice sobre la gratuidad algo muy parecido a lo que decían sobre lo público. Dice, la promoción meritocrática, la meritocracia, digamos, es contraria a la gratuidad. La meritocracia es una manera de justificar la desigualdad, de afirmar que la justicia consiste en que ocupe un lugar superior el que se lo haya ganado, el que lo merezca. Cualquier forma de gratuidad, de don sin mérito, pacifica la guerra silenciosa de todos contra todos que sostiene la meritocracia. Por eso los conservadores se indignan con las políticas que implican gratuidad, es decir, cualquier don por parte del Estado que no esté vinculado al mérito. Porque la gratuidad, como principio radical, destruye cualquier distribución justificada de la desigualdad. Tal vez sea esa gratuidad el principio que mejor define a la escuela. La escuela es uno de los últimos lugares donde no hace falta ganarse la vida. No van a la escuela los que lo merecen, a la escuela van todos, digamos, ¿no? Ni merecerla. Uno de los últimos lugares donde la vida se ofrece como un don, como una gracia, donde por lo menos durante algunas horas todos podemos experimentar el mundo en su abundancia, su generosidad, su inmensa gratuidad. Tal vez el oficio de un profesor no consista en otra cosa que en custodiar esa gratuidad. Esta idea de que el mundo es un lugar infinitamente abundante, lleno de cosas interesantes, invita también a hacer un elogio de estos momentos en los que la escuela invita a los chicos a separar un tiempo en el cual puedan mirar el mundo con curiosidad, con asombro, maravillándose, y este es un gesto de cuidado. Dice Flaubert, basta con mirar cualquier objeto fijamente durante un rato para que se convierta en hermoso e interesante. Tomando esta frase de Flaubert, es que creo que estos autores recuperan esta idea de la atención y del estudio. Y por último, porque todos deben estar ya muriendo de hambre y ansiosos por ir corriendo tras las empanadas, me gustaría concluir, como siempre concluyo mis intervenciones, con una pequeña lectura. Esto lo escribí el año pasado, también viajando, porque transcurre en un avión, y que tiene que ver con la idea de... esta primera infancia, que lo que tiene de nueva la infancia es el hecho de ser infancia. Comencé diciendo, los niños son nuevas infancias siempre lo han sido y siempre lo serán, porque los niños siempre nos sorprenden y porque vienen al mundo para sorprendernos. Y este texto se llama precisamente Los niños siempre nos sorprenden. Decir nuevas infancias es casi una redundancia. Las infancias son nuevas porque son infancias, y lo propio y característico de la infancia es la novedad, la sorpresa. Tal vez por eso los niños siempre nos sorprenden. Buen ejemplo de ello es lo que me sucedió en ocasión de viajar a una provincia del sur del país a dictar unos seminarios.
En el avión me tocó sentarme precisamente junto a un niño pequeño que viajaba acompañado por su madre. Al chequear el vuelo, lo recuerdo bien, había tenido la precaución de elegir un asiento bien al fondo del avión, que son los que casi nadie elige, con la expectativa de evitar de ese modo tener que lidiar con acompañantes inoportunos y poder estirar las piernas. Al verme entonces frente al niño, con sus cordones desatados, su nariz recién sonada, su juguete favorito entre las manos y movilizado por la ritualizada experiencia de su primer viaje en avión, se me representaron de inmediato varias anticipaciones posibles de este accidente, límpida frente a mí, casi como una epifanía. Dos de estas imágenes sobresalían en mi imaginación, una catastrófica, la otra idílica. La anticipación catastrófica me mostraba el futuro inmediato como una secuencia de llantos, mareos, quejas del niño con su madre, gestos inútiles de consuelo y finalmente, como coda impecable de todo lo anterior, un vómito explosivo que terminaría con cualquier esperanza de salir ileso de la situación. La anticipación idílica, por su parte, me vaticinaba una conversación reparadora que inauguraría una de esas relaciones entrañables que comenzaron con el pie izquierdo, pero que luego se elevan y se convierten en encuentros memorables, de los que se atesora luego toda la vida. Así, el niño y yo miraríamos juntos por la ventana del avión y nos reiríamos de la ridícula pequeñez de los rascacielos, comentaríamos la graciosa danza de los vehículos en las rotondas, la sordidez de una casita perdida en medio del desierto patagónico, la majestuosidad de esa llanura algodonada que es el cielo visto de cerca. Los niños, sin embargo, siempre nos sorprenden, y mi compañero de asiento lo hizo, a su modo, quedándose dormido antes del despegue y hasta pasado un buen rato después del aterrizaje, cuando su madre, al ver que ya abrían las escotillas, dulcemente lo alzó en brazos. Durante todo el vuelo, agradecí y lamenté a la vez mi soledad, mi silencio desolado, sin catástrofes ni paraísos. Muchas gracias. Agrego simplemente que en esa página, Pedagogía entre paréntesis, hay varios textos de distintos autores que remiten a algunas de los textos o de las cuestiones que estuve mencionando, así que ahí hay datos de contacto y también esa página que tiene bibliografía complementaria que les puede servir para el trabajo final del diploma, ya que una de las invitaciones que vi que les hicieron es ampliar la bibliografía obligatoria. Muchas gracias, Daniel, por tu aporte. Un fuerte aplauso.